¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca EC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca EC. En Spotify y en Apple Podcast estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Jesucristo, y reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Soberano,
levantamos, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Te damos gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra, Padre. Amén, Señor. Amén. Hola hermanos, qué bueno encontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios en este tiempo de discipularnos. Es tan importante que podamos aprender lo que Dios nos quiere hablar y nos hemos detenido un buen tiempo sobre el libro de Oseas. Oseas, como ustedes recuerdan, es un profeta de los que se ha llamado profetas menores, a pesar que es un libro muy extenso de 14 capítulos. Y hemos visto a lo largo de este libro la dinámica de la frustración de parte de un amor. Comienza con Dios, con su pueblo, pero también con el profeta, con una mujer que lo engaña. Y esta figura se vuelve parte primordial de la enseñanza para que podamos atender y entender cómo Dios nos ama. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 continúa el reclamo de Dios acerca del corazón proscrito de Israel. El verso 6 del capítulo 9 dice: porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Dios les está advirtiendo a lo largo de todo el mensaje de Oseas que la esperanza de ellos de hallar un Salvador fuera de Él no servirá de nada. Que aquellos momentos donde ellos se sienten poderosos, inalcanzables, son efímeros. Y Dios los llama nuevamente a volverse a su amor. En el capítulo 10 comienza tristemente diciendo el profeta, verso 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares y conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Bueno, no tenemos la imagen de ese Israel del momento hoy, porque cuando usted y yo pensamos en Israel, pensamos en desiertos, en tierra difícil, pero Dios lo está comparando como una viña frondosa, donde hay bastante tierra para cultivar, pero llena de egoísmo. Y ese es el lamento y la queja y la denuncia del profeta. Son llenos de pensamientos egoístas. Sí, tienen mucha riqueza, tienen mucha tierra, tienen mucho que sembrar, tienen mucho que cosechar, pero no están invirtiendo bien. Y así será el terminar y el inicio del lamento de este profeta. En el capítulo 11 entramos a la parte central donde Oseas realmente es reconocido a lo largo de todos los estudiosos y comentaristas de la palabra de Dios, con el famoso verso 4, donde hay una descripción que no lo encontramos en otra parte del Antiguo Testamento, sino Dios hablándole a su pueblo con amor, pero con un amor
que quiere ser romántico, que quiere ser detallista, que quiere ser sensible. Comienza el verso 1 diciendo: Dios, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Este verso nos suena mucho porque es lo mismo que Mateo 2:15 habla cuando Jesús huyó por salvar, sus padres lo llevaron cuando era un bebé, huyó de la ira de Herodes y de los crímenes de Herodes contra los recién nacidos de Belén. Y se toma este verso de que Dios vuelve a traer a su hijo. O sea, está haciendo referencia de que el pueblo que estaba perdido en la esclavitud, donde otra vez habían confiado en alguien que los engañó, los timó, los explotó y los esclavizó, como Egipto, Dios los rescata. Ahora, a lo largo de todo este libro vamos a encontrar recurrentemente esa advertencia. ¿En quién están confiando? ¿En quién has depositado tu paz, tu alegría? Dios está hablando claramente de que aquellos ricos y aquellos países fuertes que rodeaban a Israel no le iban a pagar bien, sino que ellos debían esperar en Dios y no lo pudieron hacer. El verso 2 dice: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Les recrimina nuevamente su idolatría y su falta de compromiso con el mensaje de la ley y de la palabra. Y ahora pongámonos un poquito en el papel de ese Israel que rehuye de la voz de su Señor, de su Dios. Probablemente alguno de nosotros ha pasado una vida huyendo de la voz del Señor. Tal vez me estoy dirigiendo a una persona que Dios está llamando a volver al altar, a volver al lugar del sacrificio, a volver al lugar del servicio, pero piensa que donde está va a ganar más. Tal vez ha llegado a pensar que estar con Dios y estar en la casa de Dios es una pérdida de tiempo. Y como ustedes ven en este relato, Oseas describe el mal final que tiene aquellos que le dan la espalda al verdadero amor de Dios. Todo esto se da considerando la debilidad del corazón de Israel, porque creyeron en lo que le ofrecían y en lo que veían sus sentidos, se veían sus ojos. Se dejaron llevar por la plata, por los ejércitos, por la grandeza, por los edificios, monumentos, y se olvidaron de Dios. Y no le pasa lo mismo al ser humano que corre detrás de la ciencia, corre detrás del éxito, corre detrás del dinero y se olvida de Dios. Dios vuelve a decir: cuando yo te llamo, tanto más te alejas de mí. ¿No será que Dios lo está llamando a usted en este momento? Pidiéndole que se acerque nuevamente a Él, buscando ese momento y ese lugar de padre a hijo, donde usted pueda sentirse que realmente el único que lo va a amar, lo va a comprender y lo va a perdonar, se llama Cristo Jesús. El verso 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hace la referencia como aquel padre, como aquella madre que enseña a caminar a sus hijos. Y el niño con pasos débiles y torpes, con miedo, y se deja caer sabiendo que su padre y su madre están pronto a auxiliarlo. De esa manera lo trata Dios a su pueblo. De esa manera Dios te trata a usted. No se olvide cuántas veces Dios ha extendido sus amorosos brazos para sostenernos en los cerrados pasos en los que andábamos. Cuando equivocamos el camino, Dios estuvo ahí para impedir que nos lastimasen. Recuerde quién siempre lo amó. Y ese es
el mensaje de Oseas. Recuerda, yo siempre estuve ahí, pero no conociste que yo te cuidaba. Sí, doloroso momento de Israel, pero hoy nos encontramos en pleno siglo XXI con toda una humanidad viviendo una pandemia, olvidándose quién nos cuida, olvidándose quién nos ama, quién nos sostiene. Hoy que vivimos momentos más difíciles, donde el horror y el terror de la muerte anda por todos lados, donde a cada rato sentimos la presencia de esta pandemia que no termina de irse y donde cada instante llegan noticias de personas contagiadas y personas que fallecen. Debemos nuevamente detenernos y recordar quién siempre estuvo a nuestro lado, quién siempre nos amó, quién cuando tú estabas ahí debilitado, cuando estabas entubado, si fuera el caso, cuando estabas desesperado que te ahogabas o corrías a buscar medicina para ese ser amado, ¿quién te rodeó de sus brazos de amor? Ese es la voz del Señor recordándote que lo conozcas ahora. Y el verso 4, que es el más famoso de este libro, que dice Oseas: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí Dios reúne dos metáforas. Por un lado, el de alguien que está cortejando, alguien que está enamorado, alguien que quiere expresar cuánto necesita una persona, y por el otro lado, aquel momento glorioso donde el animal de carga o donde el esclavo es liberado para que descanse y sea libre. Con esto nos dice Dios que Él nunca, en primer lugar, fuerza a nadie. Sí, hay personas que creen que Dios quiere obligarte a vivir de cierta manera, que tú tengas que hacer las cosas como Él quiere que las haga. Pero Dios no es así. Dios te va a rodear con cuerdas de amor. Dios no te va a perseguir con un rayo, con muerte, con enfermedad, con peste para que tú cambies. Dios simplemente quiere rodearte de su amor. ¿Podremos entender esto? ¿Podremos nosotros abrir nuestro corazón, que ha sido muchas veces lastimado y a veces vivimos a la defensiva y nos cuesta confiar? Hoy día le pido, confíe en el verdadero amor y descubra que nadie lo amará como lo ama a Dios. Permita que Dios rompa el yugo. Permita que Dios pague la deuda de su esclavitud. Permita que Dios lo libere, como lo liberó una vez al pueblo desde Egipto. Permita que Dios lo arranque de ese lugar de la adicción, ese lugar del dolor, ese lugar de la enfermedad. Permita que Dios se aparezca y le diga cuánto lo ama. Ese es el mensaje de Oseas. Pero el pueblo se endurece. Y por ahora, como sienten que están en una bonanza económica, como siempre el ser humano es así, somos así, que cuando nos va bien en la vida parece ser que no necesitamos de nada ni de nadie y menos nos acordamos de Dios. Pero Dios dice que eso es temporal. Nadie sabe lo que nos va a suceder el día de mañana. El verso 8, en medio del dolor y el rechazo que siente Dios de parte de Efraín, que es el reino del norte, y Judea, el reino del sur, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Ama, ponerte como Zeboim, ciudades destruidas? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ahora el profeta entiende lo que está hablando,
porque a él le tocó perdonar a la esposa adúltera, a la esposa que lo engañó no una, sino 2 y 3 veces, la esposa que negó su amor. O sea, entiende el dolor de Dios y nos narra de esta manera: ¿cómo podré yo entregarte por más malo que seas? Por más egoísta, por más rebelde que quieras vivir, ¿cómo podré hacerlo? Pero ¿sabe una cosa, mi querido amigo y amiga que me escucha hoy día? Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor, lo dice la palabra, pero también es un Dios de justicia y no dará por inocente al que peca. Lo dice también la palabra. Así que ese es el tiempo donde hay una oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente, según los recuerdos y registros históricos, Israel no se arrepiente y viene la cautividad, y viene el exilio, y viene la destrucción, y viene la esclavitud. ¿Qué hay de usted? ¿Será capaz de romper aquel camino equivocado por donde va? ¿Será capaz de aceptar y recibir, como dice el verso 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad? Si Dios no es ese hombre vengativo, rencoroso, resentido, que no perdona, que tiene a diario el recordatorio de todo su dolor, de todas sus traiciones, Dios no es así. Él no tiene una lista de los indeseables. Él no vive pensando y memorizando los nombres de los pecadores. Más bien, su corazón es un corazón de restauración, es un corazón de perdón. ¿Por qué no aceptar la gran invitación que nos narra Oseas? Porque llegamos a este capítulo, que es el capítulo de la restauración, de la oportunidad, de la liberación. Dejamos atrás la mentira, el engaño y todo lo malo. Dios no le interesa hablar de nuestro pasado. Dios quiere demostrarnos un futuro de esperanza, un futuro de reconciliación, de amor. En el capítulo 12, el verso 6, lamentablemente el pueblo sigue en su ceguera. Dice el verso 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. De una manera engañada, ellos pensaban que la fortuna y el dinero podían limpiar su maldad. A veces creemos que podemos arreglar todo con dinero, pero hay algo que no podemos arreglar, y es nuestra situación espiritual. No importa cómo se llame usted o dónde vive usted, si usted no ha arreglado su situación espiritual, no lo va a poder hacer con la ayuda de otro ser humano. La Biblia nos narra que Dios se encarnó, se hizo hombre para pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y esto es lo que dicen ellos, pensando, nadie va a hallar iniquidad en mí, porque tengo mucho oro, porque tengo mucha plata. Recuerde que las riquezas crían alas, como dice el proverbio, y vuelan lejos. Y el momento de nuestra muerte, nadie se lleva nada. El capítulo 13, el penúltimo capítulo de este libro, nos narra la destrucción total del reino del norte. Pero Dios, aún llamando a ese pueblo rebelde, a ese pueblo lejano, a ese pueblo distante. Y continúa Dios diciendo, el verso
5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Sí, ahora Efraín piensa que es muy valioso, es muy importante, pero Dios le recuerda: yo conocí tu origen, porque yo te crié y yo te creé. Si hay algo que podemos encontrar en el corazón del hombre, es cómo cambia cuando tiene opulencia, cuando tiene poder. Si quieres conocer a un hombre, se dice: dale poder. Y Dios le recrimina, le habla a este reino de que ellos piensan que son muy importantes porque se rodean de países importantes, porque ahora ellos pertenecen a un grupo selecto de reyes todopoderosos. Pero Dios les vuelve a hablar de que todo eso los va a conducir a la destrucción. Me he encontrado en el caminar de pastor que muchas personas pasan pidiéndole a Dios una gran oportunidad para cambiar, mejorar su vida, mejorar su situación económica. Y sí, llega esta oportunidad. Pero sabe, en la gran mayoría de los casos, cuando tienen ese trabajo anhelado, esa gran oportunidad, tienen de todo, pero ya no tienen tiempo para Dios. Y esto debe hacernos reflexionar: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debemos cuidar? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? ¿Qué es precisamente lo que me hace falta? Y le voy a asegurar que no es algo que usted pueda comprar o pagar en cuotas. Usted necesita mantener viva la relación con Dios. Eso es lo más importante. Y en el verso 6 del capítulo 13 dice: en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Está hablando Dios de que en la abundancia se olvidaron de Él. Ya no hacía falta. Ya no eran los nómadas del desierto. Ya no eran los atribulados por aquellas tribus que vivían alrededor de la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, que tuvieron que luchar, tuvieron que convertirse en guerreros, tuvieron que pelear bastante. Ahora ya tienen todo el tiempo para disfrutar la plata ganada. Y cuando llegó eso, y cuando tuvieron todo ese tiempo, no tuvieron tiempo para Dios. El verso 7 dice: por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león fiera del campo, los despedazaré. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Oseas usa estas imágenes poderosas de animales que están como depredadores, escondidos, esperando que la presa vulnerable sea capturada. Están cazando, están acechando con todo el tiempo y la paciencia, mirando la debilidad de su presa. Y en medio de eso siniestro y terrible, vuelve la voz de Dios para decir: reconsidera dónde estás. Y lo usa de esta manera tan hermosa: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y creo que es una buena palabra para cuando nos sintamos perdidos, cuando nuestro corazón esté confundido y nuestra mente nublada. Dios sabe el camino y sabe más. Dios puede sacarte del laberinto en que tú estás, de todos los enredos, y vuelve ese mensaje: regresa a mí, vuelve a mis pasos, vuelve a mi amor, vuelve a mi protección. Por eso aquí vemos este mensaje poderoso
y esta enseñanza de que aún en la infidelidad se puede perder el amor verdadero y se puede perdonar aquella herida tan grave y tan grande como el engaño. Oseas nos recuerda que Dios no cierra la puerta, que Dios no se aleja, que Dios no quema los puentes. Dios siempre extiende sus brazos para que usted, para que yo podamos volver a Él. Y el último capítulo de este gran libro, con este mensaje tan precioso, llega el capítulo 14. Y lo podemos resumir en una sola palabra: súplica. La súplica para que todo el pueblo rebelde regrese a los caminos del Señor. Que todo el pueblo que ha visto en la vida del profeta cómo él pudo perdonar a aquella mujer que lo hirió tanto, Dios los puede perdonar a ellos. El verso 4 del capítulo 14 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Recuerde que es el antiguo pacto. No ha descendido el Espíritu Santo sobre toda persona, pero ya Dios está diciendo que Él es capaz, que por su gracia derramada puede sanar la rebelión. Dios no mira la maldad del hombre, Dios mira el pecado y Él sabe dónde está la fuente de la maldad, en la rebelión, en ese pecado. Dice el verso 5: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el olivo. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Promesas de crecimiento, promesas de vida, promesas de bendición. Dios dice que cuando Israel, cuando usted, cuando yo nos arrepintamos, volveremos a crecer, volveremos a reverdecer. Y Dios será como ese fresco manantial que llega cada mañana, a lo cual llamamos rocío, esa lluvia que no inunda, que no ahoga, pero que sí bendice, que sí sana. Y podemos crecer bajo el cuidado de Dios. El verso 8 dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Le está haciendo una invitación a que recapacite y pueda encontrar el verdadero alimento que ha buscado. Verso 9: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ello, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Has escuchado algunas veces: es difícil seguir los caminos del Señor? No son difíciles. Sí, necesita de compromiso y necesita de verdad de una determinación. Pero Dios da la clave de que esos caminos son rectos, y los justos, los justificados, los perdonados podrán caminar con Él. Es difícil manejar en la noche cuando su carro no le sirven las luces, porque uno no puede ver el camino. Bueno, es la misma idea de una persona que tiene un corazón en tinieblas, no va a poder seguir el camino. Pero aquella persona que tiene la luz de Dios podrá caminar y seguir la senda correcta sin desviarse y sin caer en alguna tentación. Termina este gran libro con el pedido de Dios, con la súplica de Dios de que se vuelvan
no para comenzar a vivir una vida de súbditos, sino para que encuentren la verdadera felicidad, la verdadera paz, no aquella que ofrece el mundo y sus deseos, como bien diría Juan siglos después, sino que lo encuentren en el Señor. Le hago una gran pregunta para terminar hoy día con este estudio maravilloso. ¿Su vida hacia dónde lo está llevando? ¿El camino de la riqueza? ¿El camino de la fama? ¿El camino del éxito? ¿El camino de la satisfacción? ¿O usted está conociendo a Dios y ha encontrado que seguir a Dios es más valioso que cualquier cosa que pueda brindarle este mundo? Jesús llamó el reino de Dios es como la perla de gran precio. Hallar la perla más valiosa, la perla más grande. Estaba leyendo la historia de un pescador de estas islas asiáticas que hace muchos años había encontrado una piedra hermosa, media rara, y la tenía debajo de su cama porque él pensaba que era un amuleto de buena suerte. Una vez se la enseñó a unos amigos y unos amigos a otra persona y descubrieron que era una perla grande que él no sabía porque esta perla había crecido tanto que se había vuelto como una roca. ¿Sabe cuál era el valor de esta perla? $4 millones. Este hombre tenía el tesoro más grande debajo de su almohada todos los días y no lo sabía. Les quiero decir que tal vez usted no sabe que el tesoro más grande que tiene cerca de usted se llama el Señor. No aquello que usted está llenando su vida. ¿Por qué no escucha el consejo que nos daba el Señor en el verso 4 y en el capítulo 11? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Acepte ser el seguidor del Señor. Acepte el amor de Dios. Permita que Dios no lo obligue. Permita que Dios con su gran amor lo enamore y descubra que la verdadera paz se encuentra en Jesús. Ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, en este momento quiero abrirte mi corazón y reconocerte que estaba perdido, que no veía bien, que no pensaba bien, pero hoy he oído cómo tú me amas y he recordado cómo tú me cuidabas y me cuidas. Te entrego mis cargas, te entrego mi yugo, te entrego mi pecado y hoy me rindo a ti para seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Y con esta oración usted ha dado el primer paso hacia la libertad, a salir de la esclavitud, dejar atrás aquello que lo tenía encadenado. Si usted necesita guía, ayuda, oración, por favor, escríbanos a nuestra línea de oración y con mucho gusto lo guiaremos. Y recuerde, Dios nos ama con estas cuerdas de amor. Que el Señor me los bendiga y nos veremos muy pronto.